Pues vamos llegando ya a casi el fin de estas maravillosas jornadas que, insisto, desde el primer momento han querido ser ese foro de debate, de reflexión, ese foro sereno que necesitamos los universitarios. Un buen amigo mío me definió en alguna ocasión a la universidad como un mundo de miserias y de emociones. Ciertamente es así. Los que estamos aquí presentes cuando llegamos a la universidad no fue precisamente para hacernos ricos, fue porque tenemos una gran vocación. La vocación en la investigación de desplazar las fronteras del conocimiento, en la docencia de pulir profesionales que la sociedad necesita, en la transferencia, pues de trasladar a la sociedad lo mejor de nuestras aportaciones. Hemos tenido una mesa maravillosa en la que hemos combinado la academia con la empresa, que son pues no dos caras diferentes, sino que están opuestas, sino que deben de mirarse. De ahí que uno de los principales indicadores a la hora de ver si nuestros estudios están teniendo éxito, y vale para todas las universidades, es cómo es la inserción profesional de nuestros estudiantes. Les estamos ofreciendo esas habilidades, esos conocimientos que posteriormente van a poder aplicar en su vida profesional. Doy las gracias a cada uno de ellos, empresarios de primer nivel, miembros de consejos de regulación que son necesarios para controlar la calidad. Catalina Vélez es un referente en el Ecuador en lo que es la regulación de la calidad dentro del sistema universitario ecuatoriano. Sin personas como ella, pues no estaríamos en los estándares que actualmente tiene ese país creciendo. Le doy las gracias por el esfuerzo que ha realizado por venir, igual que al resto. Y vamos a empezar con la conferencia de clausura pues, de Francesc Pedró. Francesc Pedró, que es director de la UNESCO y de IESALC. Es un especialista en políticas comparadas de educación. Hemos querido en este evento pues, que estuvieran figuras representativas de organismos internacionales que son auténticas atalayas, observatorios, desde los que contemplar los cambios, las evoluciones de nuestro sistema universitario. En la conferencia de apertura tuvimos a Mariano Jabonero. En la conferencia de clausura pues tenemos a Francesc Pedró, con una dilatada trayectoria en el mundo educativo, con ponencias internacionales, con gran cantidad de artículos bien indexados, JCR, Q1, en materia educativa. Y sobre todo, un gran observador de lo que está aconteciendo en estos momentos en nuestra educación superior. Pues lo dejo con la conferencia La educación superior en América Latina. Yo lo digo con todo el corazón. Yo soy un enamorado de América Latina y creo que lo demuestro. Y la mejor forma, haber reunido en este aforo a tantas personas que están dando lo mejor de sí en el sistema de educación superior peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me van a permitir que exprese mi gratitud al presidente de UNIR, al doctor Rafael Pujol, porque no solo por la invitación, que siempre es un placer venir a Perú, sino sobre todo por este diseño magnífico de estos paneles. Creo que no me he perdido ninguno y para mí ha sido una magnífica oportunidad para pulsar el ambiente de lo que se está cociendo en esta región, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo he venido a hacer una cosa muy simple, que es intentar pasar revista de una manera rápida y espero que también bien documentada al estado actual de la educación superior en América Latina y el Caribe. En el poco tiempo que lógicamente tengo, no voy a poder profundizar, pero sí me gustaría que se llevaran algunos datos que a mi juicio son tremendamente indicativos de la situación en la que vivimos. Voy a pasar de hablar del presente más inmediato al pasado más reciente, que por desgracia sigue siendo presente, y terminaré, espero, con una nota positiva y optimista acerca del futuro. Bien, no lo vimos venir.
ni estábamos preparados para esto. Creo que cuando hablamos, lógicamente, de esta situación en la que todavía, hay que recordarlo, todavía estamos inmersos en buena parte de la región, es importante darse cuenta de que tal vez no lo previmos, pero ahora empezamos a tener algunas indicaciones de algo que debería hacernos pensar de que cuando volvamos a las aulas no podemos hacer como Fray Luis de León, que después de pasar años en la cárcel se colocó en el púlpito y empezó diciendo de nuevo, como decíamos ayer. No, yo creo que hay algunos elementos que nos deben obligar a revisar dónde estamos. Miren, esta es una cifra que habla de la pérdida de estudiantes en el proceso de matrícula en el sistema de educación superior de Estados Unidos para el próximo curso académico. Es una cifra que puede parecer pequeña en términos de pérdidas, no apenas es el 5%, representa aproximadamente 600.000 estudiantes que estaban allí antes de la pandemia y que no vuelven. Nuestras estimaciones en el Instituto es que para la región, para América Latina y el Caribe, esta cifra, según los países, oscilará entre el 10 y el 15% de pérdidas. Esto es un dato, lo que yo les doy para la región es una estimación. Segundo elemento, no solo hemos perdido estudiantes, hemos perdido también probablemente muchos aprendizajes. De nuevo, tomando datos, en este caso de Estados Unidos, de los propios estudiantes, autodeclaraciones, ellos mismos juzgan que en un 50% haber perdido aprendizajes por comparación a lo que habría sido el seguimiento de esos cursos en condiciones normales. Miren, para América Latina también nosotros hemos estimado que según el programa y el perfil del estudiante, la pérdida de aprendizajes puede ser en algún lugar entre un 10 y un 15%. Es también bastante impresionante por el efecto que esto va a tener en el futuro. Y algo, es decir, hemos perdido estudiantes, hemos perdido aprendizajes, pero además algo que nos recuerda la importancia justamente de la experiencia holística que el estudiante debe vivir a su paso por la universidad, es que algo que descubrimos escasamente hace no más de 9 meses, es que también los estudiantes, el profesorado, el personal de administración y servicios están y vienen sufriendo, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver justamente con la pérdida de esos equilibrios socioemocionales que son condición absolutamente imprescindible para poder disfrutar de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este es nuestro inmediato pasado, que indefectiblemente debe hacernos pensar que cuando recuperemos de nuevo la vuelta a las aulas, o para quien recupere la vuelta a la normalidad, por llamarlo de algún modo, debemos pensar en un esfuerzo de recuperación muy importante. No volver a hacer las cosas como las hacíamos, sino intentar ayudar, tanto como sea posible, a recuperar estudiantes. Y tengan bien presente esto. En los países desarrollados, los estudiantes que no vuelven generalmente son chicos. En América Latina, desgraciadamente, serán chicas que, como saben muy bien, eran predominantes en nuestras aulas. Además, la probabilidad de no volver es directamente proporcional inversamente proporcional a los ingresos. Es decir, cuanto más pobre es uno, más probable es que no vuelva a la universidad. Hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un esfuerzo también de recuperación de esos aprendizajes, pero sobre todo hay que recuperar esa idea de que una universidad es un universo, en definitiva, una sociedad en la que conviven docentes y estudiantes para aprender, enseñar e investigar en un contexto absolutamente equilibrado, ¿verdad? Eso es lo que hay que volver a recuperar. Bien. Este es el pasado. La semana pasada celebramos el Congreso Mundial de Educación Superior en Barcelona. Es un congreso que la UNESCO convoca una vez cada 10 años y el objetivo fundamental era no solo hacer una revisión de en qué punto está la educación superior en todo el mundo, sino además también intentar diseñar una agenda para la próxima década. ¿Qué nos dejó? Yo diría, si me permiten una lectura muy personal, 2 mensajes muy claros. El primero,
es muy sencillo, es recordarnos a todos que la educación superior es un bien público. Mire, cuando yo era estudiante de primer curso tenía un profesor que para explicarnos la diferencia entre bien público y bien privado nos recordaba la importancia de la luz. La luz en el contexto de un barrio, digamos, o de un pueblo en el que no hay alumbrado público. Y nos decía, cuando uno quiere salir a la calle en una situación en la que no hay luz, puedes tomar dos caminos. Una, te compras una linterna y, lógicamente, la potencia, la calidad de la linterna dependerá de tu capacidad económica, o sencillamente, digamos, te organizas para que el pueblo, el barrio, tenga alumbrado público. La diferencia entre una cosa y la otra es que cuando hay alumbrado público uno se puede pasear por la calle con una luz que es compartida por todos, que nos beneficia a todos inevitablemente, y además el hecho de que yo tenga luz no significa que él no pueda tener luz. En cambio, cuando nos paseamos cada uno con nuestra propia linterna, eso no significa que no podamos tener luz, pero significa clarísimamente que puede haber escasez de linternas, ¿verdad? O sencillamente cuando yo estoy alumbrando aquí, él puede sencillamente verse deslumbrado. Por tanto, cuando hablamos de la educación como bien público, estamos hablando no solo de la necesidad, en el espíritu más de la ilustración, ¿verdad?, del siglo XVIII, de hacer llegar luz ahí donde no la hay, sino además también de intentar encontrar estrategias que garanticen que ese alumbrado posibilita precisamente la asunción de esos beneficios para el colectivo, para todas las personas sin exclusión. Y por eso, precisamente, la segunda idea que se compartió en esta conferencia mundial fue inevitablemente que el derecho a la educación, el derecho universal a la educación desde una perspectiva de educación permanente a lo largo de la vida, incluye también a la educación superior. Por tanto, el lema de nuestro instituto, el lema de la UNESCO para la próxima década será, sin lugar a dudas, derecho a la educación para todas las personas. Bien, estos dos principios parecen claros, pero fíjense, no sé si ustedes leyeron alguna vez al escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que tiene un cuento, el segundo cuento más corto en lengua española, titulado El dinosaurio. Y dice así: cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí. Bien, ahora que parece que estamos saliendo de esta pesadilla que está siendo la pandemia, debemos recordar que ahí teníamos un dinosaurio. Y ese dinosaurio es, en definitiva, una serie de problemas que nuestros sistemas de educación superior vienen arrastrando en la región desde hace décadas. Yo, en el poco tiempo en el que tenemos, no puedo hacer otra cosa que intentar darles algunas pinceladas de qué aspecto tiene este dinosaurio. Y luego veremos, al final de todo, si tengo suerte, si podemos conseguir que este dinosaurio se mueva, se desplace, ¿verdad?, y poco a poco desaparezca del paisaje. Vamos allí. 3 medidas nada más. La primera es la equidad y la inclusión de nuestros sistemas. Miren, una buena noticia, aparentemente, es que, digamos, en una cohorte de jóvenes, 1 de cada 4, el 25%, consigue entrar en alguna forma de educación superior. Eso es bueno, porque sencillamente 2 décadas atrás apenas alcanzaba al 10%. Pero estamos muy lejos de lo que serían las cifras del mundo desarrollado, donde generalmente la mayoría de los jóvenes de cada cohorte ingresa en alguna forma de educación superior. Esto es muy importante. Pero además es importante recordar, y esta cifra yo creo que es muy importante, este 7 es muy importante, que si ustedes dividen a los estudiantes en función de sus ingresos, de los ingresos de sus familias, digamos en quintiles, 20%, 20%, 20%, se darán cuenta de que la probabilidad entre los estudiantes que tienen más recursos por comparación a aquellos que tienen menos recursos de acceder a la educación superior no es del doble, ni del triple, ni del cuádruple. Es de 7 veces más en nuestra región. 7 veces más. ¿Sí?
Pero además tenemos en nuestra región algunos países donde ese porcentaje, desde luego, puede ser más bajo, pero en algunos lugares puede ser incluso de 18 veces más. Esa es nuestra realidad. Es decir, necesitamos correr para incrementar el acceso, encontrar fórmulas probablemente de provisión que sean innovadoras, al tiempo que nos esforzamos para reducir esas inequidades. Yo creo que es muy importante recordar que en este contexto los retos están muy claros, pero también nuestros sistemas se han ido moviendo y a nivel político está muy claro que lógicamente no basta, la batalla empieza en el acceso, pero no termina con él. Lo que debemos conseguir es que los estudiantes que tienen más dificultades justamente para ingresar terminen bien, graduándose bien. Y eso exige una serie de políticas a escala nacional y a escala institucional que son fáciles de enunciar, pero difíciles de llevar a la práctica. Por ejemplo, en un tema, y solo en aras del tiempo solo me voy a referir a uno, la ausencia de mecanismos de financiación del estudiante que sean realmente significativos. En la mayor parte de los países de América Latina, los pocos mecanismos que existen de financiación pública al estudiante terminan beneficiando al estudiante de ingresos medios. Y en realidad les estamos ofreciendo unas ayudas que les sirven para pagar, me van a permitir que utilice esta expresión, 2 cervezas cada fin de semana, pero que no significan cantidades críticas como para ofrecer a un estudiante que sin esa ayuda no habría podido acceder a la educación superior esa ventana abierta de oportunidad. No lo tenemos, ¿de acuerdo? Y eso es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más, como puede ser, por ejemplo, la diversificación de la oferta, el reconocimiento de que existen muchas epistemologías, muchas formas distintas de conocer y, por tanto, también probablemente muchas maneras distintas de entender lo que es la educación superior. Segundo elemento, la otra cara de la misma moneda, ¿verdad? ¿Qué sería de la equidad si no pudiéramos ofrecer un acceso a una educación superior de calidad y con pertinencia? Bien, aquí yo quisiera destacar de nuevo una cifra muy importante, y es que el diferencial de salario entre aquellos jóvenes que consiguen graduarse en educación superior en esta región y quienes se quedan en la educación secundaria es del 200%. Es decir, hay un premio muy importante todavía para el conjunto de la región, con variaciones en función de los programas, de los países, pero hay un premio muy importante. Piensen que esta cifra para el mundo de los países más desarrollados se reduce a la mitad, es apenas de un 100%, y en algunas titulaciones universitarias es prácticamente inexistente, ¿verdad? Aquí existe ese premio, pero ¿saben qué sucede? Que tenemos un problema grave de calidad interna. De cada 10 estudiantes que ingresan en primer curso, apenas conseguimos graduar a la mitad. Apenas conseguimos que se gradúen 5. Es decir, hay una pérdida muy importante tanto de recursos familiares, personales, incluso diría más, de ilusiones puestas en ese itinerario formativo que se pierden, pero también hay mucha financiación que se pierde. Lógicamente la titulación no lo es todo y es posible que una persona que pase un año por una aula universitaria inevitablemente termine aprendiendo alguna cosa, pero vivimos en una sociedad y en un mercado que sin señales, sin titulaciones, difícilmente reconoce todavía, a pesar de los esfuerzos, ¿verdad?, difícilmente reconoce todavía los aprendizajes. Por tanto, tenemos realmente un problema grave de eficiencia, de calidad interna. Tercer elemento, y ahí yo creo que hay tercer elemento muy importante, el tema de la innovación. ¿Cómo podemos atacar la equidad, por una parte, la necesidad de mejorar nuestras tasas de acceso, al tiempo que hacemos todo lo posible para mejorar también la calidad, sin duda, a través de la innovación? Y ahí quiero compartir con ustedes también un par de datos que me parecen extremadamente interesantes, por lo poco conocidos que son. En primer lugar, en el conjunto de la región, el 18% de los estudiantes de educación superior de pregrado
De hecho, están matriculados en cursos enteramente a distancia, no solo en universidades a distancia, sino pueden ser universidades ordinarias, presenciales, pero con ofertas a distancia. Esta cifra, que a mí me parece, digamos, muy elevada, porque se trata de estudiantes de pregrado, no tiene comparación, por ejemplo, en Europa occidental. En algunos países, como por ejemplo Brasil, puede alcanzar el equivalente a casi el 45% del conjunto de los estudiantes. Casi el 45%, es decir, prácticamente 1 de cada 2. Por tanto, el potencial de crecimiento es enorme. Pero esto que nos habla tan bien de las expectativas colocadas justamente en la educación superior a distancia, que además en un contexto social en el que las familias, digamos, cuando se les pregunta acerca del futuro de la educación superior, esto lo hemos hecho nosotros también, nos responden que mayoritariamente en países como Argentina, Colombia o Brasil, alrededor del 80% de las familias están convencidos que en 10 años habrá más estudiantes en programas de educación a distancia que en programas ordinarios. Eso es lo que piensan las familias. Eso es lo que piensan las familias, probablemente como digamos, un efecto inesperado de lo que ha sido la educación remota de emergencia. Pero además, segundo elemento también interesante desde el punto de vista de innovación, y es que antes de la pandemia ya el 22% del profesorado universitario de esta región nos decía que en los últimos 5 años había modificado mucho sus formas de enseñanza y aprendizaje. Y esto, les recuerdo, era antes de la pandemia. Un 22% es un porcentaje extremadamente elevado, ¿verdad? Porque no tenían ningún tipo de incentivo, ningún premio para hacerlo. Lo hicieron de motu propio. Y ahora, ¿qué va a suceder? Esto es lo que todavía tenemos pendiente de ver. En este sentido, me gustaría destacar también que en el ámbito de innovación, que me parece que es el que mayor interés ha despertado a lo largo de estos 2 días, me parece que es muy importante, digamos, no solo apostar por la educación a distancia. Inevitablemente, nosotros estamos convencidos que en menos de 2 años todas las universidades públicas y privadas serán bimodales, es decir, tendrán programas de educación presencial y programas de educación a distancia, inevitablemente. Pero hacia donde apunta también el futuro es inevitablemente hacia una mayor hibridación de los programas presenciales, de los programas clásicos. ¿Y eso qué significa? Significa ni más ni menos que un uso más intenso de la tecnología, hasta el punto de que la experiencia de ser estudiante sea 24 horas, 7 días a la semana, allí donde un estudiante pueda tener conectividad. Esto tiene, por otra parte, digamos, un corolario no esencialmente muy positivo, y es que tenemos que rediseñar la función docente, y esto, rectores y rectoras de universidad, es algo que les va a golpear más tarde o más temprano en la frente. Miren, hace escasamente 2 meses organizamos un webinar, como tantos se han organizado, ¿verdad? Y teníamos una vicerrectora de una universidad muy importante en un país centroeuropeo. Y esta vicerrectora nos decía abiertamente, miren, yo por el hecho de ser vicerrectora tengo docencia reducida, solo daba antes de la pandemia 9 horas de clase a la semana, 9 horas de pizarra, como solemos decir habitualmente. Desde que empezó la pandemia sigo siendo vicerrectora, pero estoy dando clases 24 horas al día. En cualquier momento me puede llegar un mensaje de correo electrónico, me puede llegar un WhatsApp, cualquiera de los canales que utilizamos, me están mandando mensajes los estudiantes. Es una situación para la cual yo no estaba preparada y lo peor, siendo vicerrectora, no veo de qué manera mi institución puede estar preparada para esto. Por tanto, vamos a una redefinición probablemente de lo que sea ser docente en la universidad, que no solo tiene que ver con los parámetros de investigación, debemos romper probablemente ese mito según el cual cualquier persona que ha publicado más de 2 artículos en una revista indexada es ya de por sí un excelente docente universitario. Eso no es verdad.
La evidencia empírica así lo demuestra. Eso no es verdad. Pero debemos también considerar que en el presente más inmediato ser docente no puede medirse en términos de esfuerzo solo por horas de pizarra. Tenemos que introducir otras variables y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo atender un grupo de 50 estudiantes que un grupo de 25 estudiantes cuando la interacción virtual es tan grande, ¿verdad? Por tanto, hay una serie de elementos en los que habrá que trabajar mucho y nosotros desde la UNESCO estamos ofreciendo ya nuestro apoyo a un número importante de universidades también en este país, justamente para la creación de estructuras, programas internos que recuperen las lecciones en términos de aprendizaje compartido, que permitan avanzar en el desarrollo de competencias pedagógicas. Bien, les he hablado del presente más inmediato, del pasado, de ese dinosaurio. Vamos a intentar moverlo y con esto voy a terminar. La Conferencia Mundial de Educación Superior también lanzó una especie de agenda compartida con 3 pilares fundamentales que tienen que ver con las 3 misiones clásicas. Yo sé que ahora muchos de ustedes hablan de 5 misiones, pero lo que no hicimos fue recordar cuáles eran esas misiones, sino lo que hicimos era poner contenido a esas 3 misiones. En primer lugar, estuvimos de acuerdo en que las universidades, las instituciones de educación superior, tienen que preparar ciudadanos globales, es decir, tienen que preparar ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a la complejidad del mundo actual, ¿verdad? Empezando por elementos desde el punto de vista social, económico, político, cultural, etc. Segundo elemento muy importante, así como el primero tiene que ver con la docencia, el segundo tiene que ver con la investigación. Hicimos una llamada clarísima en favor de la ciencia abierta y una llamada igualmente urgente al despliegue de programas transdisciplinares e interdisciplinares. Los problemas que vivimos no son problemas disciplinarios. Quizá los investigadores vean el mundo a través de las disciplinas. Los problemas que vive la gente, los problemas que vive nuestro planeta, son problemas que solo pueden encontrar solución a través de una perspectiva transdisciplinar. Y, finalmente, en tercer lugar, indudablemente, como no podía ser de otro modo, y aquí se ha citado, las universidades tienen que trabajar no solo en favor del compromiso social, de una mayor responsabilidad ética cuando se trata precisamente de relacionarse con el entorno, sino también apostar decididamente por el desarrollo sostenible. Y eso no solo tiene que ver con cómo gastamos el agua o la electricidad en el campus, sino también con nuestra capacidad de destilar en las mentes de nuestros estudiantes ese compromiso por la sostenibilidad. Y termino recordándoles que hemos lanzado como resultado de esta conferencia mundial una hoja de ruta bajo el título Más allá de los límites, que está abierta a su consideración hasta finales del mes de septiembre. Esta hoja de ruta permite no solo que cada uno de ustedes en su institución adapte esas propuestas que se hicieron durante el Congreso a su contexto, a su proyecto educativo o de investigación peculiar, sino que además, esa es una llamada con la que querría terminar, nos gustaría mucho recibir sus propuestas, sus comentarios para garantizar que justamente en noviembre podamos lanzar lo que consideremos ya definitivamente la hoja de ruta para la próxima década. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que el Instituto está siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc, pues por esta maravillosa intervención, una auténtica conferencia magistral para terminar pues, el evento que hemos celebrado durante estos 2 días. Vamos a pasar ahora pues, a tener el acto de cierre de estas jornadas, un acto de cierre en el que van a estar por parte de UNIR el doctor Pujol. Por parte de las universidades peruanas pues va a estar el doctor Américo Guevara, rector de la Universidad Agraria La Molina, y también pues queríamos, al final de este congreso, de este evento, de esta reunión de universitarios, que al fin y al cabo es lo que hemos tenido aquí, pues hacer una pequeña relatoría de las conclusiones a las que hemos llegado. Y se la hemos encargado pues, a un referente del mundo educativo en el Perú, que es Hugo Díaz.
miembro de nuestro consejo asesor y, la verdad, un buen amigo que nos ayuda aconsejándonos cómo tenemos que caminar pues, de la mano de ustedes en este país. Les ruego que vayan viniendo y gracias, Francesc, por esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Gracias.